Buenas noches a los amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión nos acompaña y tenemos el gusto de recibir al profesor Arturo Guerra Bedoya. Él es presidente de la Federación de Escuelas Particulares aquí en el estado de Puebla, a quien le agradecemos su tiempo y su participación en este programa. Buenas noches. Buenas noches, licenciada Pati, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por su tiempo y por esta oportunidad que nos da de platicar sobre un tema muy importante en este momento, que es el regreso. Podemos, no sé si usted esté de acuerdo con este término, pero podemos decir que ya hay un regreso a las aulas, un regreso presencial a las clases, una vez que las condiciones sanitarias parece ser que así lo permiten, y tras más de un año de confinamiento, se ha tomado la decisión en algunas instituciones particulares de poder tener unos esquemas híbridos, y nos gustaría mucho que nos platicara cómo están previendo esta nueva normalidad, le dicen. Muchas gracias. Normalidad. Al contrario, gracias a ti por la entrevista y la oportunidad de poder dar a conocer qué es lo que estamos tratando nosotros de poder planear dentro de las diferentes instancias educativas. Bueno, en primer lugar, en el caso de las universidades, algo que ha preocupado y que preocupa de manera muy particular es en el caso de las materias prácticas, donde implica la necesidad de un laboratorio, de una serie de mecanismos que de alguna manera el alumno por cuenta propia pues no puede tener al alcance, ¿no? Entonces sí necesita de las habilidades, ¿no?, manuales, de estar metido precisamente en los laboratorios para poder probar, comprobar realmente, bueno, pues lo que está adquiriendo pues, funciona o no funciona, ¿no? Y entonces, en este caso, la preocupación que hay y que existe y que es válida es qué hacer en este tipo de casos. Y entonces las universidades han determinado que es importante para el próximo ciclo escolar que los alumnos puedan regresar precisamente a los laboratorios o a las materias que requieren precisamente de el desarrollo de las habilidades en el manejo de instrumentos, en el manejo de aparatos, en el manejo de ciertas situaciones. Para ello, pues obviamente se está confiando y se tiene la esperanza de que ya se pueda contar con semáforo verde, que es una de las Bs que se nos ha dicho que tiene que haber. La segunda, bueno, pues hemos tenido ya más próximo la posibilidad de la vacunación, que es la segunda B, y por lo cual pues realmente también hay un cierto beneficio, aunque somos la entidad en el último lugar en el que vamos a ser vacunados como maestros. Sin embargo, se ha dado una disposición por parte de la mayoría de ellos a vacunarse, y entonces eso es muy bueno. Y entonces, pues estamos en espera precisamente de esa segunda B. Y la tercera, bueno, pues en la tercera es pues que cada uno de nosotros ponga de nuestra parte las medidas correspondientes, ¿no? Es decir, pues las medidas higiénicas que son necesarias para poder garantizar que el espacio realmente esté libre de alguna bacteria, algún virus que pueda generar precisamente la contaminación y con ello la enfermedad, ¿no? Entonces, pues están haciendo todas las medidas, ya se han hecho todas las instrumentalizaciones, de hecho ya la SEP ha hecho un protocolo en el cual se ha ido teniendo, por ejemplo, juntas con las diferentes instituciones para dar a conocer qué es lo que está determinando la SEP para que las escuelas cumplan con ello y bueno, pues se lleve a cabo, ¿no? Inclusive también no solo la SEP, sino también Protección Civil del municipio, que se ha declarado como parte de una secretaría, por ejemplo, ya ha hecho una serie de reformas y ya ha dado a conocer también los lineamientos que Protección Civil está determinando y está queriendo que se cumplan. Y entonces ya hay ese otro protocolo y hay algunas otras instituciones y organismos que están también apoyando en la capacitación y el trabajo que tiene que llevarse a cabo para que los maestros estén en las mejores condiciones
para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, cada universidad, por ejemplo, ya ha ideado su propia plataforma, en donde dentro de esta plataforma ha elaborado un cuestionario con una serie de preguntas muy generales, pero muy específicas, en las que se tienen que ir respondiendo, y ahí se irá generalizando un semáforo, ¿no? Una semaforización para ver si el alumno cumple con los requisitos para poder asistir o no asistir, lo mismo que el maestro, ¿no? Entonces, en cada una de las instituciones se ha generalizado esta idea de semaforización para que los maestros y alumnos puedan cumplir con lo que se les está solicitando, ¿no? Ok. Don Arturo, en estas 3B que usted nos menciona, en la primera, acerca de que haya un semáforo verde, el estado está en semáforo amarillo. Eh, Esto es un requisito indispensable porque, por ejemplo, en el consorcio universitario hemos visto que ya han iniciado con laboratorios, con esquemas híbridos, con poca presencia de alumnos. ¿Qué pasaría entonces con esta circunstancia? Porque tardará todavía unos 15 días en la evaluación para que Puebla se decida si pasa a semáforo verde o permanece en color amarillo o en algún otro color. Claro, aquí entendemos que las universidades están recurriendo a este mecanismo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que también es una actividad, ¿sí? Primaria, ¿no? Para los alumnos y para todos es una actividad primaria el poder contar con esta actividad, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, pues se ha tenido que ir a las oficinas, ¿no? Por parte de las empresas, que es una actividad primaria, porque no hay otro espacio en donde puedan cumplir, por ejemplo, los laboratorios, las tiendas, por ejemplo, departamentales, pues han estado abiertas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una actividad primaria, ¿no? Y si no se abre la tienda, bueno, está el formato en línea, pero no es lo mismo, ¿no? La actividad no es igual y los empleados pues, no pueden trabajar si no está abierta la tienda, ¿no? Y por lo mismo, pues ahí se ve que hay una afectación. Entonces, por lo tanto, de igual manera podemos hacer esta analogía con los alumnos que tienen que asistir a ciertos laboratorios. ¿Por qué? Porque es una actividad primaria, ¿no? Por ejemplo, entendamos el caso de un alumno de odontología. Si no va a la clínica a hacer prácticas por ejemplo, de una endodoncia, pues cómo va a poder precisamente obtener la habilidad y el desarrollo para poder realizarla, ¿no? Entonces, es una actividad que creo que es fundamental y es indispensable hacerlo, ¿no? Y yo creo que las condiciones hoy por hoy lo están permitiendo, ¿no? Porque así como lo he dicho, están permitiendo en otras actividades realizar las actividades como es en los restaurantes, en los hoteles y en otros centros de negocio, pues creo que en las universidades también es válido, ¿no? Hacer este tipo de cuestiones, porque también no está yendo todo el alumnado, ni está yendo todo el profesorado, sino son áreas específicas en donde realmente estas áreas específicas pues están teniendo un cuidado muy específico también para que puedan llevar a cabo su actividad. Pero esto ya se realiza, es decir, ya hay estas modalidades ya se llevan a cabo en este momento con semáforo amarillo. Sí, sí, pero son mínimas, ¿no? O sea, no son todas, ¿no? O sea, están haciendo también pruebas, ¿no? Porque son pruebas realmente las que están llevando a cabo para ver cómo funcionar mejor. Y entonces, y no estar inventando, ¿no? Entonces, esto está sirviendo también para las instituciones para probar cómo poder adaptar un mejor modelo que permita precisamente obtener un mejor resultado, ¿no? Y que este resultado pues realmente no afecte, ¿no? A la mayoría de la comunidad o a algunos miembros de la comunidad, sino también tenemos que ver los horarios, los espacios, ¿no? El cómo manejar los grupos híbridos, mientras unos están en laboratorio, otros están en clase y luego viceversa, ¿no? Porque también esto es importante, ¿no? Y sabemos que las habilidades no son una cosa que se adquiera teóricamente, sino que se tiene que hacer manualmente, ¿no? Y por eso la necesidad de ello. Ahora, señalaba usted también acerca de que están trabajando en unos protocolos.
la vez anterior que nos hizo usted el favor de participar en este programa, nos comentaba ya de algunos esquemas para poder ingresar o para poder regresar. ¿Han habido algunas modificaciones? Y si nos puede recordar en qué consisten esos protocolos para que los alumnos puedan retornar a las aulas, por favor. Primero, el poder contestar estos breves cuestionarios en donde, bueno, son sintomáticos de si han tenido algún síntoma, han tenido alguna situación que pueda poner en riesgo el asistir o no a clase, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Segundo, el poder generar el mecanismo de acceso, de llegada a la escuela. ¿Cómo va a ser ese mecanismo de llegada a la escuela? ¿Qué se tiene que hacer, ¿no? En el ingreso a la escuela, por ejemplo, pues la temperatura, ¿no? El gel, y volver a ratificar dentro del cuestionario si no han sentido mareos, si no han tenido temperatura, si no han sufrido algún malestar que de alguna manera sea considerable. Y entonces, bueno, pues esto permitirá dar un ingreso adecuado al plantel. Obviamente con el equipo de seguridad, ¿no? Para ello, precisamente dentro del protocolo, se han ideado diferentes equipos de maestros, quienes algunos de ellos serán los encargados o los responsables de recibir a los alumnos, ¿sí? Y otro equipo será el de poder cuidar que los alumnos lleguen a su salón adecuada y apropiadamente. Y entonces ahí hay diferentes equipos de trabajo dentro del protocolo, ya está especificado cómo están los salones repartidos, cuál va a ser la forma en cómo tienen que repartirse en el salón, las direcciones, ¿no? Porque no pueden dirigirse en cualquier forma, cuál es la distancia que tiene que haber entre uno y otro alumno, los horarios, por ejemplo, de receso, que tienen que ser escalonados, los horarios de clases, por ejemplo, para educación física, que también tendrán que ser escalonados, y la hora de lunch, por ejemplo, que también tiene que ser un área específica, bien cuidada y ordenada, ¿no? Que esto también está considerado y contemplado dentro de lo que es el protocolo. Además de que, pues, la ventilación en los salones, la oxigenación en los mismos, no nos está pidiendo tanto salubridad como protección civil y la misma Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Que podamos evaluar y medir cómo está la oxigenación en los salones. Y entonces, en cierta forma, tenemos que ver esto, ¿no? Y que es algo que es importante también considerar, ¿no? Y luego, ¿cómo va a ser, no? Por ejemplo, el que tengan que ir al baño, cómo tienen que estar, ¿no? Y el dispensador de papel y todo este tipo de cosas, las personas que están encargadas de la higiene de las áreas, qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerle, que también es otra situación ahí con el personal que ya está capacitado en la mayoría de los colegios. Y finalmente, bueno, pues el retiro a casa, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el retiro a casa? Que también no tiene que ser generalizado, sino también va a ser escalonado. Entonces, dentro del protocolo se tiene contemplado todo este tipo de situaciones, además de que en el Inter se tiene que hacer precisamente un seguimiento de sintomático de si algún alumno presenta alguna variable, por ejemplo, en temperatura, se siente mal, está mareado, todo tipo de cosas. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo atenderlo? ¿De qué manera hay que atenderlo? Y entonces ahí hay otro procedimiento que también ya está identificado y que ya los colegios ya tienen, ¿cómo se llama? Tomados en cuenta, ¿no? Entonces, igualmente pasa con los maestros, o sea, el chequeo de los maestros tienen que estar en una revisión periódica. También lo mismo que, al igual que los alumnos, los maestros también, el personal administrativo, las oficinas, ¿no? Las áreas de maestros, que no pueden ser áreas multitudinarias, sino nada más áreas restringidas. Y entonces, pues hay muchas cosas que ya están definidas y que ya los colegios pues lo tienen teóricamente. Ahora la cuestión es la práctica, ¿no? Y en esto, pues estamos viendo, ver la posibilidad de ver si ya podríamos ir implementando, ahora que terminen clase, ¿no? No ahorita, sino ya terminando clase, implementar un ensayo para ver cómo poder operar estos operativos.
Por ejemplo, don Arturo, en el caso de un salón que tuviera 30 alumnos en promedio, 25, 30 alumnos, ¿cuál sería el porcentaje entonces de alumnos que tendrían que estar en una aula? Aquí varía, ¿no? Porque dependiendo del tamaño del salón, no es tanto por el número de alumnos, sino por el área específica física, ¿no? Entonces aquí tendríamos que ver que el área sea la más adecuada para que guarden la sana distancia y entonces tendríamos que determinar si ese grupo, en lugar de ser uno, se convierten en dos grupos y entonces, bueno, también en el caso de que va a haber alumnos, digo, por la situación también que hay con los padres de familia, que los mismos padres de familia también no están totalmente todavía convencidos, ¿no? De la seguridad que se les puede brindar. Entonces, habrá algunos que no asistirán a clase. Entonces, en ese caso, bueno, tendremos que implementar el caso del mecanismo híbrido, que tiene que ser mediante una transmisión virtual, en la cual pues el alumno estará precisamente viendo lo mismo que ven sus compañeros en las explicaciones de los maestros, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ver cómo quedarían finalmente los grupos, dependiendo de las condiciones de cada uno de los alumnos y padres de familia, ¿no? Que así lo decidan. Recordamos a nuestros amigos que nos acompañan en esta noche de domingo de la Jornada de Oriente. Estamos platicando con el maestro Arturo Guerra Bedoya. Él es presidente de la Federación de Escuelas Particulares. Maestro, esta situación que nos comenta, pues también me imagino les está generando a ustedes un gasto adicional a las escuelas particulares, porque nos comenta, por ejemplo, pues todos estos tipos de protocolos que indudablemente les generarán un gasto para poder adecuar las instalaciones. También esta situación de que si hay posibilidades de dividir grupos, me imagino que pues van a necesitar de un docente adicional o quien imparta también las clases vía electrónica. Todo esto, no sé si tengan un estimado de cuánto les va a costar a las escuelas particulares cumplir con estos protocolos. Pues realmente no hay así como tal un estimado porque todavía están surgiendo otras necesidades, ¿no? O sea, todavía vemos que hay ciertas, porque, por ejemplo, necesitamos termómetros, pero no solamente es el termómetro, son las baterías del termómetro. ¿Sí? Claro. Y ahora, no sabemos si el termómetro, porque muchas veces, a veces se compra un termómetro y pues de los cientos que se compran, pues resulta que 2 o 3 salen defectuosos, entonces hay que volver, ¿no? A comprar eso, ¿no? Los niños, obviamente por cierta seguridad y cierta precaución, pues no sabemos todavía, vamos a tratar de mediar la situación del consumo del gel, ¿no? O alcohol, el papel, el agua en los sanitarios, ¿no? Y todas estas cosas que aunque se tienen más o menos presupuestadas, sin embargo, creo que el consumo irá aumentando. No por el número, sino por la variabilidad y por la frecuencia con la que los niños tendrán que estar, ¿sí? Viendo esta situación. Entonces, ahí, por ejemplo, pues sí, ahí hay un insumo que realmente pues va a elevar el costo. Otro costo, pues va a ser precisamente los gastos que habitualmente tenemos, como los gastos fijos, ¿no? La luz, ¿no? Porque ahora ya no solamente es prender el foco, sino usar una computadora y entonces la computadora, la cámara, el internet, tenerlo adecuadamente, asegurar que funcione y todo este tipo de cosas, pues es otro gasto, ¿no? Y entonces ahí son gastos que de alguna manera hay algunas empresas que están dispuestas a apoyar a las escuelas, bueno, dando ciertas garantías y ofreciendo ciertas pautas para el pago, ¿no? Ciertas prórrogas, ¿no? De pago. Pero definitivamente no creo que sean menos de 50,000 a 100,000 pesos, ¿no? Yo creo que va a ser un poco más el gasto, ¿no? Y además, pues la implementación, como bien decía, de pues maestros, asistentes, ¿no? Que de alguna manera tenemos que a veces cubrir esas partes que también pues van a requerirse. Claro. También nos estaba usted comentando que están planeando las propias instituciones un tipo de semáforo, es decir, para que me imagino con este indicador
ustedes van a revisar quiénes sí pueden ingresar y quiénes no pueden regresar. No sé si nos podría, por favor, abundar en este semáforo que tendrían las instituciones educativas. Básicamente es un semáforo de síntomas, ¿no? De sintomatológico, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos? Bueno, ¿cuáles son los síntomas más comunes que nos permiten de alguna manera detectar si hay un riesgo de poder tener el virus o no, ¿no? La fiebre, el dolor de estómago, mareo, ¿cómo se llama? Algún otro síntoma, ¿cómo se llama? Eh, 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 bueno, dolor de cabeza, ¿no? Dolor de cabeza, mareo, ¿sí? Y estos síntomas que son muy comunes, falta de oxígeno, ¿no? Se siente mal, cansado, agotado, con sueño, ¿no? Etcétera, ¿no? Son varios, ¿no? Los que están ahí y que, bueno, pues uno realmente va contestando sí, no, y esto pues va dando un prediagnóstico, por decirlo así, ¿no? Que esto no es infalible, ¿no? Digo, es falible, ¿no? Porque, bueno, posiblemente a lo mejor tuvo calentura por otra situación, por una infección estomacal, y que esta infección estomacal se debió a lo que comió más que al virus, ¿no? Pero, pues siempre es importante tener claro esto, ¿no? ¿Sí? Para que en el momento de que se pueda, por ejemplo, detectar un niño con calentura, ¿a qué se debe, no? Si es al virus o es más bien a otro tipo de padecimiento. La vez pasada también usted abordaba este tema de las cuotas que al parecer nos comentaba, las autoridades no han sido tan benevolentes en pues ser solidarios con estas cuotas que se piden para que ustedes puedan operar. ¿Cómo ha avanzado ese tema? ¿Sí ha habido acuerdos? ¿Cómo nos puede comentar cómo está ese aspecto? Pues seguimos a la espera. La verdad es que no hemos podido tener respuesta. No hemos podido tener un acercamiento, ¿no? Hemos tenido acercamiento con Protección Civil, hemos tenido acercamiento con otras autoridades, pero todavía con la SEP estamos en espera. Ya hemos hecho la solicitud, ya hemos estado tratando de hacer el acercamiento, pero no hemos podido tener ese acercamiento, ¿no? Y bueno, pues estamos en espera de ver qué es lo que cuando nos recibe la autoridad, pues para poder dialogar, ¿no? Y ver cómo poder negociar un poco esta situación. En ese sentido, quisiera preguntarle, ¿cuál es el panorama, más bien la situación en la que este regreso a clases pues llega para las escuelas particulares? ¿Cómo las encuentran a las escuelas particulares en esta circunstancia? Pues uno, muy animadas en que se puedan aperturar las escuelas, porque también es necesario aperturarlas. Aunque hay un desgaste físico de las instalaciones, sin embargo, también en mantenerlas cerradas también hay un desgaste que es distinto y es diferente. Y entonces aquí pues siempre es importante esto, ¿no? Segundo, creo que el aperturar también va a dar más confianza, ¿no? Hemos sentido y hemos visto cómo, por ejemplo, tanto alumnos, padres de familia como los mismos maestros están muy desgastados, ¿no? O sea, están desanimados. Hay, por ejemplo, ciertos síntomas de depresión, ¿no? En algunos de ellos, ¿no? Y agotamiento, y entonces esto creo que podría cambiar mucho y generar un gran beneficio de salud, principalmente psicológica, ¿no? En las personas, ¿no? Que esto es lo que estamos nosotros deseando. Y un tercero, el poder también dar también seguridad a los planteles, ¿no? Porque se han seguido reportando robos en las instalaciones de las escuelas, ¿no? Apenas hace 15 días me reportaron un robo de una escuela, ¿sí? Que se metieron a robar todo el centro de cómputo, lo cual, pues esto también pues ha incrementado el costo y el valor, ¿no? de esta situación. Entonces, bueno, pues esto es lo que podríamos decir nosotros. Don Arturo, ¿cuál sería el mensaje final de confianza para los padres de familia una vez que ya se van a enfrentar con esta decisión de permitir que sus hijos regresen a las aulas o que no sea así? ¿Cuál sería el mensaje por parte de la agrupación? Pues, en primer lugar, creo que algo que tenemos que darnos cuenta es que de esto va a depender el futuro.
Es decir, de nuestras decisiones que tomemos hoy, se va a ver el futuro, si va a ser favorable o no favorable. Lo que sí hemos visto y lo que hemos estado nosotros recibiendo y captando es que los niños están resintiendo un cierto rezago educativo. No solo en la socialización y todo este tipo de cosas, sino como decíamos muy al principio, en el desarrollo de habilidades, ¿no? Y entonces creo que sí es importante el poder regresar a clases para que de alguna manera la sociedad se reactive, tengamos mayor certeza y de esta manera pues el futuro se vislumbre mejor, diferente, ¿no? Porque creo que el futuro que tenemos es un futuro que podríamos decir es totalmente incierto. Hay una gran incertidumbre, no hay una certidumbre de que el futuro lo tenemos garantizado, no hay garantía de nada ahorita en este momento y por lo tanto creo que el regreso a clases podría darnos ya una pequeña luz de poder ya estar más tranquilos, tanto los padres de familia, porque ya van a poder dejar a sus hijos en la escuela, ellos ya van a poder desarrollar sus actividades profesionales y económicas normales, ¿no? Entre comillas, ¿no? De acuerdo a las condiciones que cada uno requiere. Y pues en cierta forma también la misma sociedad pues, lo va a ver, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los servidores de transporte y este tipo de otros servicios públicos que tenemos, pues se van a ver beneficiados, porque de alguna manera pues son el motor, ¿no? Son, de alguna manera, las escuelas mueven mucho la economía de nuestro estado. Entonces, esto va a ayudar muchísimo. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Le agradecemos a nombre de nuestros lectores, de nuestra audiencia, su participación. Estuvimos con el maestro Arturo Guerra Bedoya. Él es presidente de la Federación de Escuelas Particulares, a quien de nueva cuenta le agradecemos su colaboración que siempre ha tenido con la Jornada de Oriente. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a ti, Pati, y bueno, pues un saludo a todos y que bueno, pues esperemos pronto estar en una nueva normalidad. Así sea. Muchas gracias, buena noche a todos, buen término de domingo. Gracias.